visita del doctor Edgar Espinal, que es miembro del núcleo académico básico de nuestro programa de maestría en gestión, desarrollo y gobierno que tenemos aquí en la división de Derecho y Política de Gobierno de la universidad. Estamos recibiendo y estaremos recibiendo los comentarios que ustedes nos quieran compartir, ya sea por correo electrónico o en la misma plataforma, respecto de sus conclusiones. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del SNI nivel 2, con premios de reconocimientos, el Premio Nacional para Jóvenes Investigadores, autor del libro que lo tenemos aquí en la mesa, Claves de la Gobernabilidad, los desafíos políticos de la gobernabilidad, y tiene otros 5 libros de autoría propia, 30 capítulos entre libros y algunos otros artículos, tiene participación en 60 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y es comentarista político para programas de radio, televisión, periódicos nacionales e internacionales, y bueno, tenemos Radio Canadá, Radio Venezuela y el periódico Le Monde, de algunos de ellos. Conferencista en más de 10 países, entre ellos la República Checa, España, Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, Austria y Alemania. Profesor invitado a universidades como la de Innsbruck y en la Universidad Pablo de Olivar, en Centro. Doctor Jorge Federico. Bueno, yo voy a hacer esta exposición, es muy larga, son 3 días. Presento a Palmira Arias López, a Valentina Méndez Rizo, quienes son quienes me ayudan a hacer mis libros, y bueno, están bastante entrenadas con este libro, me ayudarán en esta exposición. Básicamente la exposición está relacionada con este libro. El primer apartado plantea que es cómo definir la gobernabilidad, cuáles son los elementos de la gobernabilidad. Como ustedes ven, comienza con una cosa muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la política? Pues traer estabilidad. Que la cooperación supera el conflicto, que los conflictos cuando existen, pues no se desborden, ¿no? Sean canalizados institucionalmente, que todos los procesos de competencia tengan que canalizarse, tengan reglas para que no se vuelvan demasiado violentos y demasiado costosos. Para que esto pueda hacerse debe de haber árbitros, jueces, que se consideren la última instancia, que sean aceptados por las dos partes, aunque no nos guste el veredicto. Claro, vean ustedes, por ejemplo, cómo se canaliza la competencia. En lugar de tener 2 padres que se pelean a muerte por un hijo, pues lo que tenemos es un juez civil, ¿no? Que decide en qué condiciones se queda con el hijo, de qué manera se lo prestan, ¿no? Vamos a ver. Estos son los primeros elementos. Ahora, pero el problema de esto es que eso sería el mundo ideal, ¿no? Ahora, como el mundo no es ideal, no todos los conflictos se pueden canalizar de esa manera. Hay diferendos no reglamentarios, ¿no? O muchas veces las reglas son de difícil aplicación. Entonces, hay que hacer otra cosa diferente para tratar de que esos conflictos no desborden. ¿Cuáles son las 2 estrategias para lograr esto? Por un lado, la negociación con actores específicos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Bueno, más allá de que rebasen los marcos legales, reprimirlos simplemente porque rebasaron los marcos legales, pues sería muy costoso, en términos de imagen, en términos de nuevos conflictos. Por lo tanto, hay que negociar con esos sectores específicamente conflictivos. Esa es una forma de resolver y de regresar el mundo a la gobernabilidad, ¿no? Evitar el caos. La otra manera, pues, es hacer una serie de políticas públicas en donde se van resolviendo las condiciones conflictivas. ¿Cuáles son las condiciones conflictivas? Pues el crecimiento demográfico desordenado, por ejemplo, la migración, la pobreza y una serie de elementos estructurales que se tratan de atacar con políticas públicas justamente para que no produzcan ingobernabilidad. Bueno, vamos a ver esto, ¿no?
Los desafíos del crimen organizado y la gobernabilidad. ¿Cuáles son los dos elementos que hay que tomar en cuenta para saber si es un desafío o no? ¿Qué poder tiene el crimen organizado y cuánta violencia produce? Son cosas distintas, porque puede tener poder para matar 10.000 personas al día, pero solamente lo utiliza para matar 20 personas al día, ¿no? O sea, por decir algo, son cosas muy distintas. El poder puede estar latente, como ustedes saben. Uno tiene un poder y no lo utiliza todo el tiempo porque pues se desgasta, porque no es siempre útil, porque puede ser contraproducente. Entonces hay que entender estas dos dimensiones: qué tanto poder tienen y qué tanta violencia producen. Y bueno, se hace esta pregunta, ¿no? ¿Es la delincuencia organizada un desafío a la gobernabilidad? Bueno, el crimen en general, o sea, el criminal aislado no lo es, obviamente. La organización criminal débil no lo es tampoco, ¿verdad? O cuando incluso es una organización fuerte, pero funcional para el sistema, pues tampoco es peligrosa para la gobernabilidad, ¿no? Puede haber grandes cárteles, vamos a verlo cuando hagamos una historia de la relación crimen-estado en México, una breve historia de esto, de sus etapas. Vamos a ver como momentos en donde había cárteles ya bastante poderosos, pero eran funcionales para el Estado. Entonces, en ese sentido, no se convertían en una amenaza para la gobernabilidad. Incluso contribuían a la gobernabilidad. Pero sí pueden llegar a ser un problema para la gobernabilidad cuando se lo proponen. Por ejemplo, las guerrillas, ¿no? ¿Cómo viven muchas guerrillas? Pues justamente con una estructura de crimen organizado. Obtienen recursos, piensen en las FARC. ¿Dónde sacaban recursos las FARC? Pues de la droga y los secuestros, ¿no? Pues ya eran una red criminal, pero que además tenía como un objetivo político desestabilizar el sistema, y en ese sentido se convierte en una amenaza a la gobernabilidad. ¿Cuándo más? Bueno, pues cuando no son funcionales para el sistema y son poderosos. En el caso de México, en el caso de México, nos dice el texto, los narcos mexicanos no han desarrollado una estrategia de infiltración de largo alcance en el gobierno federal, sobre todo en el gobierno central, pero sí hay mucha corrupción puntual, ¿no? Es decir, el crimen no tiene un plan guerrillero ni de derrocamiento del poder en México, pero sí tiene un sentido local del control territorial, y sí ha logrado infiltrar, eso sí, algunos espacios locales. Mientras más débil, mientras menos Estado, mientras menos capital hay en determinado lugar, pues más influencia puede tener el crimen organizado. Lo sabemos, ha habido presidentes municipales puestos por crimen organizado. Pero sobre todo se concentran en el control de las policías locales. Eso es lo que es estratégico para el crimen organizado. Como ven ustedes, ahí lo dice, ¿no? No tienen un complot para impulsar un golpe de Estado o algo así. No están unificados, no tienen una ideología para hacerlo, no les interesa. No son las FARC, se les ha comparado mucho con las FARC colombianas, no se parecen mucho. Los traficantes dificultan la gobernabilidad, pero no disputan el poder político ni la dirección del Estado, ¿verdad? Aunque influyen en el mercado. En México, bueno, este tipo de amenaza es el más común. Vamos a ver. ¿Qué dice la teoría clásica de la mafia? Bueno, la teoría clásica de la mafia nos dice: la mafia es un parásito. La mafia en principio no busca matar a la vaquita de la que está comiendo. Ni siquiera quiere que funcione mal, porque de ahí come. Es un parásito, pero no trata de destruir a su anfitrión, ¿no? Por otro lado, nos dice el texto también, utiliza la violencia, los criminales, como un método de lobbying también, para presionar. Claro, dice, cuando el parásito es muy glotón, puede convertirse en un elemento disfuncional y ahí sí amenazar la gobernabilidad. ¿A qué puede deberse la irracionalidad mafiosa de transformar en disfuncional el sistema del que se alimenta? ¿Por qué? Si no les conviene, ¿por qué lo hacen? ¿No? ¿Recuerdan esa nota de Milenio hace un par de días? Tú la tienes por ahí, tienes esa nota de Milenio, en donde se dice, a ver si encuentran ahí su WhatsApp. Dice, el verdadero
el verdadero pacto con los criminales, para que haya gobernabilidad, no es un pacto del Estado con los criminales, como se piensa muchas veces, sino será un pacto de los criminales con los criminales, ¿no? Llegamos a un momento en donde ya se desbordó tanto que por más que el Estado quiera pactar, pues ya no sabría con quién pactar. Bueno, lo hace a nivel micro, pero siempre resulta bastante ineficiente, ¿no? Nos dice, bueno, ocurre por dos razones, ¿no? ¿Por qué se vuelven disfuncionales si en principio parece que no les conviene? Dice, por una escalada en los extremos. Este es un concepto que vamos a ir estudiando. Si cuando rebasa el umbral de intensidad y enfrascarse en una lucha contra sus rivales o contra el Estado, todo lo que ocurre alrededor deja de tener importancia. Y entonces aparece este concepto muy importante también para el libro, que es la indiferencia por los terceros. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes pelean de manera individual o como grupo contra otro grupo, dejan de lado el contexto para solo enfocarse en el rival. Deja de importar aquello por lo que empezaron a pelear. Lo único que importa ahora es derrotar al rival. Y en esa escalada en los extremos, este es un concepto de Clausewitz, y en esta escalada en los extremos, ya dejan de importar todos los demás. Por ganarle al otro, puedo aplastar poblaciones, puedo aplastar sistemas económicos, porque en esa lucha, en donde ya no me interesa el contexto, sino solo derrotar al otro, dejo de tener consideración por los demás. En ese sentido es que se habla de la indiferencia por los terceros, y se habla justamente de cómo se instrumentaliza a los terceros también. O sea, cuáles derechos humanos, cuáles garantías individuales. Lo que importa aquí es cómo le gano al otro. Y para hacerlo, instrumentalizo, ¿no? Cosifico, ¿no? Dirían las viejas teorías, a los demás, y simplemente los utilizo como parte de esa estrategia para derrotar a mis rivales. Hay ese concepto, ¿no? Se monstrifica al rival. ¿Por qué odiar tanto al rival y por qué ser tan sádico con el rival? Porque hay un proceso de deshumanización del rival, se le convierte en un monstruo. Vamos a ver más adelante cuando veamos la relación de religión, de narcorreligiones con crimen organizado. Vamos a ver justamente cómo hacer para ser tan cruel con el otro, pues deshumanizarlo y verlo como monstruo. Entonces el concepto de monstrificación. Pero el problema es que uno ve al otro como monstruo, pero el otro también nos ve como monstruos. Somos espejos. Esa es parte de la escalada en los extremos también, ¿verdad? La monstrificación llega a tal punto que estos instrumentos, los ciudadanos, los negocios, los gobiernos, etc., son devastados, no por crueldad, sino por indiferencia. Espero que este concepto sea bastante claro, ¿no? De por qué actúan con esa creencia. Les decía que cuando veamos un poco las narcorreligiones, vamos a entender un poco más este proceso de la monstrificación. Un poquito vamos a ver la narcorreligión. Y el segundo motivo por el cual los delincuentes a veces parecen tan irracionales que quieren matar a la gallina de los huevos de oro, en lugar de conservarla. La primera fue la escalada en los extremos. La segunda razón es a propósito de la amenaza de los parásitos que crecen tanto que amenazan como tal a su anfitrión. Es decir, ya no tanto por una escalada en los extremos, una lucha entre ellos a muerte, en donde todo se instrumentaliza y se monstrifica, sino más bien por el crecimiento del cártel, que llega un momento en donde ya no le interesa lo que ocurre, no por una rivalidad, sino porque quiere seguir creciendo, ¿no? El parásito crece mucho. Y para entender esto hay que entender una distinción entre bandidos nómadas y bandidos sedentarios. Digo, todo tiene referencias en el libro, ¿no? Para que vean de dónde sale el aparato conceptual. Los bandidos nómadas no tienen consideración por las poblaciones locales. Tienen que asaltar rápido, robar rápido, porque saben que se van a ir. Los bandidos sedentarios es esa vieja imagen del narcotraficante que se romantizaba, en donde el narcotraficante ponía escuelas, hospitales, iglesias, y tenía un contacto con la comunidad y también lo protegía. En México tenemos los dos tipos de bandidos, pero como vamos a ver, ha crecido muchísimo más los bandidos nómadas. El bandido nómada llega a un territorio y sabe que tarde o temprano lo van a sacar. Entonces intenta chupar la sangre lo más rápido posible y eso tiene consecuencias devastadoras. Ya no retribuye a la comunidad,
Por ejemplo, cuando los Zetas comenzaron a invadir diferentes partes del territorio nacional, ya no tenían la lógica del bandido sedentario, como lo pudo haber tenido en algún momento Chapo Guzmán en Badiguarato, ¿no? Ya no. ¿Por qué? Porque ellos no eran de ahí. Entonces, ni tenían los vínculos con la comunidad, ni tenían la idea de que se iban a quedar a largo plazo. En ese sentido es que se convertían en bandidos nómadas. ¿Recuerda por qué eran famosos los Zetas? Por su brutalidad, ¿no? Porque no retribuían, porque no repartían. Recuerden que los narcos tradicionales hacían eventos en estadios y regalaban dinero y regalaban juguetes el Día de Reyes. Los Zetas no tenían esa vinculación con la comunidad porque eran bandidos nómadas. ¿Qué tipo de bandido es el narco mexicano, sedentario nómada, ¿no? ¿Cuáles de ellos han rebasado el umbral que divide la violencia controlada de la escalada de los extremos? No se hacen estas preguntas. Bueno, ¿qué buscamos aquí? Pues demostrar que el crimen es una amenaza a la gobernabilidad. Y ahí están las razones. Atenta contra la estabilidad, no en todo el país, pero en ciertas regiones del país. Implica un tipo de competencia por los mercados que no se rige de acuerdo a las normas que limitan la agresividad. O sea, producen una propia lógica del mercado en donde no cuentan las leyes de la plusvalía, ni de la oferta y la demanda, sino que siempre está el elemento de la violencia. Por ejemplo, la economía normal pone precios al trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan de Marx? Vamos a poner un precio al trabajo y vamos a pagar un salario que normalmente ese salario va a estar por debajo de lo que realmente produce. Eso es lo que se llamaba plusvalía, ¿no? Según Marx. El salario con el narcotráfico puede ser muy alto. ¿Por qué? Porque es un negocio muy lucrativo, o relativamente alto. Pero no se les está pagando exactamente por su trabajo, sino se les está pagando por el riesgo. A ver, un halcón, ¿cuánto gana? 10,000 pesos al mes. 10,000 pesos al mes. ¿Cuántas horas va a trabajar al día? Pues a lo mejor días ni una hora. Él va a ir a una llamada. Tienes que cuidar 30 minutos, el tal, y echarnos aguas y así. Y otro día, no, pues ahora sí nos va a llevar una hora, va a ser. Entonces no hay una relación entre su trabajo, entre el tiempo de su trabajo y su remuneración. Hay una relación entre el riesgo y su remuneración. O sea, tiene otras leyes económicas distintas en el narcotráfico que el capitalismo normal. Es una industria extraña, no funciona como las demás industrias. Dice, claro, el resultado de esta competencia tan brutal que hay entre los narcotraficantes es que tampoco logran ellos establecer un orden fuerte, sino siempre es un orden frágil, porque hay competencia entre ellos. Quieren sustituir al Estado, vamos a ver más adelante que lo quieren sustituir, pero no lo logran sustituir, porque no tienen todos los elementos del Estado, ni toda la fuerza del Estado. Por lo tanto, siempre crean un tipo de orden muy frágil. 3. Atenta contra 3 de las garantías elementales del orden estatal: monopolio de la violencia legítima, certeza de la propiedad y condiciones para el desarrollo de una vida estable. Elementales derechos, ¿no? Entonces, por esos 3 elementos decimos, sí es una amenaza a la gobernabilidad y que es una amenaza. Bueno, ahí empezamos nosotros con la teoría mimética. No vamos a hablar demasiado de la teoría mimética, solo algunos conceptos que vamos a ir puntualizando. Pero dice, bueno, la criminalización de uso, cultivo, procesamiento y comercio de drogas en México implica graves problemas de gobernabilidad, porque entraña contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones? ¿Por qué no podemos acabar simple y sencillamente? ¿El narco es malo? Sí, pues acabemos. Sí, pero hay una contradicción. Es malo, pero la gente lo compra. La gente compra la droga. Entonces, bueno, no lo podemos acabar tan fácilmente porque es un negocio. Mucha gente gana dinero y mucha gente pues, le gusta la droga. Mucha gente compra droga. 2. Los incentivos que ofrece el lucrativo negocio de las drogas. Y además esto combinado con los índices de pobreza, pues se vuelve una opción económica muy atractiva, ¿no? Y 3, la incapacidad del gobierno, dice, por problemas estructurales, enfoque equivocado, corrupción de agentes o negligencia, ¿verdad? No hace
hace que en muchas ocasiones no se luche seriamente contra las drogas, ¿no? O sea, hay cálculos estatales, hay corrupción, hay muchas razones por las cuales quisiéramos acabar, pero no acabamos con las drogas. Bueno, ahí están esas tres contradicciones y que seguramente perdurarán y no habrá nunca solución a las drogas, ¿no? Bueno, después empezamos con una parte conceptual, justamente la parte de las sociedades complejas. Como ustedes saben de la teoría sociológica, las sociedades modernas son sociedades complejas. Acuérdense del Durkheim, ¿no? El clásico decía, la división social del trabajo produce pues que la sociedad vaya perdiendo cohesión, se vaya debilitando la conciencia colectiva, decía Durkheim, y se vaya atomizando. ¿Por qué? Porque ya no es funcional que todos crean lo mismo. Cuando hay mucha división social del trabajo es mejor que todos tengan creencias diferentes y que todos se especialicen de manera diferente en muchos aspectos. Eso atomiza a la sociedad. Y esa atomización produce algo que el propio Durkheim llamaba anomia, es decir, una falta de sentido, una debilidad de las normas sociales, una falta de sentido comunitario y una falta de un debilitamiento de los vínculos sociales. México, bueno, pues tiene una gran división del trabajo. Es normal que sea una sociedad compleja, es normal que tenga anomia, que se relativicen los valores, que se creen subculturas adentro de la cultura. ¿Cuál es la subcultura peligrosa en este caso? Pues la subcultura criminal. Hay una subcultura del narcotráfico, pues sí, varias, ¿no? Hay narcotraficantes. Piensen en esta cosa de la familia Michoacán, los caballeros templarios, ¿no? Una cosa así como el Renacimiento de la Edad Media, ¿no? Que hay Nazario, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿No? Una cosa así, secta, David Koresh, no sabemos qué cosa, ¿verdad? Pero, y luego tienen pues el narco tradicional con el Valverde ¿no? El Valverde y la santería y todo. Bueno, es una combinación verdaderamente exquisita de culturas, ¿no? Y la subcultura criminal tiene que ver también con esa relativización de todos los valores. ¿Por qué para los italianos era totalmente insoportable en los años 20 en Estados Unidos que les prohibieran chupar? Pues se les hacía antinatural, ni modo que tomaran Coca-Cola. Dice, pues está más venenoso eso que el vino, ¿no? Cosa que ya sabemos que además es cierto, ¿no? Ya tenían una cierta noción científica estos italianos. Pues crearon una subcultura del crimen porque les parecía totalmente inaceptable comer con Coca-Cola. ¿No? ¿Por qué los irlandeses no? ¿Por qué las mafias eran mafias de minoría? Porque eran subculturas. Los irlandeses, un irlandés sin whisky, ¿cómo sería el mundo, ¿no? Sin esas subculturas maravillosas? Según los criminólogos, hay 6 elementos, ¿no? Que nos hacen más susceptibles a esto. Esto está perfectamente estudiado, no es un prejuicio, hay estadísticas de eso. No todos los que tengan los 6 elementos se van a ser criminales, pero sí hay una tendencia que los criminales tienen esas 6 características o algunas de esas 6 características, ¿no? Hay muchos más criminales jóvenes que maduros, ¿no? Hay muchos más criminales entre las minorías. Hay muchos más criminales entre los migrantes, hombres, pobres, y muchos más criminales entre los expresidentes, ¿no? Esto es una cosa que coincide en todas las grandes teorías de criminología. Vamos a ver. En el terreno de las explicaciones estructurales, en América Latina se hizo ese estudio, está citado ahí en el texto. Se buscaron los elementos dominantes. Pobreza y desigualdad aumentan el crimen, pero no la tasa de homicidio. O sea, ¿qué tipo de crimen aumenta? Pues el robo. Las grandes concentraciones de población joven aumentan las tasas de homicidio, pero la deserción escolar no. Fíjense qué interesante. Hay todas estas correlaciones, cosas que nos parecería lógica, ¿no? Las sociedades post-conflicto, o sea, Guatemala después de la guerra, por ejemplo, tienen elevados índices de homicidio.
4. La democracia, la democracia por sí sola no inhibe el homicidio, pero sí los sistemas judiciales eficaces. O sea, a veces puede no haber una transición democrática, no importa tanto, pero si se mejora sustancialmente el sistema judicial, bajan las tasas de homicidio, cosa que pasó en México, ¿no? O sea, transitamos a la democracia, pero no se fortaleció el sistema judicial. Al contrario, vamos a debilitarlo cada vez más. Y por último, la participación en el mercado laboral de las mujeres. Cuando las mujeres van a trabajar, los hijos se crían solos, ¿no? Cuando no tienen suficiente lana para pagar una niñera o para pagar una buena guardería. Y desgraciadamente no se crían solos, muchas veces los crían las pandillas. Entonces, bueno, estos elementos son estructurales que se ha demostrado, tienen mucha incidencia justamente en la producción de crimen. Los elementos estructurales no son suficientes para explicar el crimen organizado. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, que hay una tendencia de algunos grupos a criminalizar la pobreza. O sea, ay, pues hay muchos pobres, por eso hay crimen, ¿no? Bueno, sí, pero si los pobres tendieran a convertirse en criminales, pues tendríamos 60 millones de criminales en este país. O sea, tampoco es tan inmediato, no es tan claro. O sea, hace falta, es un elemento quizás importante, pero no es suficiente para convertirse en criminal. Las redes inmediatas de las personas son el elemento de mayor peso. O sea, en realidad, los criminales, sobre todo los criminales que entran al crimen organizado, cuando ya se busca la explicación específica de por qué llegaron al crimen organizado, es porque sus familiares estaban en el crimen organizado, porque sus amigos, porque su colonia había gente en el crimen organizado. Acuérdense que entrar al crimen organizado no es como inscribirse en el Smart Fit o en el Sport City. No, uno no se inscribe en el crimen organizado, uno es reclutado en el crimen organizado. No va uno a meterse a crimen, a uno le llaman para meterse a crimen, ¿no? Entonces, esas redes inmediatas se cuentan mucho. La CEMOF ha constatado que la mayor parte de los criminales provienen de 95 municipios. 2.345 de un total de 2.440 prácticamente no producen delincuentes. Es muy específico el lugar de donde salen casi todos los delincuentes de este país. Lo que importa son tus redes inmediatas, la influencia de esas redes inmediatas, los modelos que sigues, ¿no? Y no nada más decir que son municipios pobres, claro, producen delincuentes. No, son estos en específico. Eso a pesar de que más de 1.000 de sus municipios viven en condiciones de pobreza con elevados índices de migración, pobladores jóvenes. Ya se fijan, o sea, tienen muchos elementos que estructuralmente los llevarían a ser delincuentes, pero son un tipo de municipio que aunque son pobres y hay migrantes y hay jóvenes, simple y sencillamente, dado que no hay una tradición delincuencial y dado que no están expuestos los jóvenes, sobre todo los jóvenes, a influencias delincuenciales, pues simple y sencillamente no producen criminales o producen muy pocos. Dice, uno de los elementos que impulsa a una persona a cometer conductas delictivas es la imitación de un modelo delictivo. Como ya sabemos, el ser humano es imitativo. Ya lo decía Aristóteles, ya lo han dicho todos los grandes teóricos de la filosofía, de la teoría política, de la sociología. ¿A quién admiramos? ¿A quién imitamos? Bueno, pues a lo mejor tenemos un buen papá y nos convertimos en unos excelentes abogados, pero pues, si nuestro papá es un sicario, pues probablemente nos hacemos sicarios, ¿no? Porque es nuestro modelo más fuerte, ¿no? Nos dice aquí el texto, claro, la elección de a quién imitar nos convierte en santos o demonios, pero la mayoría de las personas no, se convierte simple y sencillamente en gente normal, que se adapta a los sistemas. Una persona común es la que elige modelos que lo llevan a respetar las diferencias y las prohibiciones culturales, ¿verdad? No suelen tener problemas con la ley. Eso es lo normal, ¿no? Todos nosotros, digamos. Bueno, a lo mejor yo traigo un criminal dentro, pero en principio no ha aflorado todavía. Pero en general todos nosotros pues, tenemos modelos normales, ¿no? O sea, no creo que ninguno de nosotros acabe ahí dirigiendo un cártel en unos años, ¿no?
Dice, respecto al trato con la violencia, la teoría mimética nos dice que en las sociedades más simples, dominadas por religiones arcaicas, la sociedad está ordenada por 3 elementos. Vamos a explicar esta parte teórica. ¿Qué es lo que ordena, qué es lo que hace que una sociedad de religión arcaica, una sociedad tradicional, funcione, que no se desborde la violencia? Lo primero, que hay leyes, hay prohibiciones y leyes. Tú no te puedes robar lo del otro, tú no te puedes agandallar los cosas del otro, tú no puedes romper determinado tabú, y eso ordena al mundo, y eso ordena a la sociedad. Segundo, hay un orden de diferencias. O sea, es muy claro lo que es mío, lo que es tuyo, es muy claro lo que es de los dioses, lo que es lo de los humanos, es muy claro aquellas cosas que son de los extranjeros, aquellas cosas que son nuestras, ¿no? Recuerden incluso la teoría de Levi-Strauss, es muy claro las mujeres a las que puedes acceder para casarte y las mujeres a las que no puedes acceder para casarse. Hay una cosa que se llama, por ejemplo, prohibición del incesto, como decía el antropólogo Levi-Strauss. Entonces hay un orden de diferencias y también ayudan a estructurar el mundo para que no nos estemos peleando todo el tiempo. Y tercero, hay rituales sacrificatorios. ¿Qué significan los rituales sacrificatorios? Bueno, significan una violencia ejercida contra una persona, contra un grupo pequeño de personas, a quien se les culpa de determinadas violaciones. Por ejemplo, de los judíos en la Edad Media se les culpaba de envenenar los pozos. Digamos, como no existía la ciencia médica, pues si de pronto venía, no sé, una epidemia, se enfermaba la gente en un pueblo, en lugar de buscar con un microscopio, ¿no? En lugar de buscar los antibióticos que no existían, fueron los judíos. Ahí andaban envenenados los pozos. Entonces se hacía una especie de ritual sacrificatorio, se les linchaba, y ese linchamiento producía justamente el recordatorio a todos los demás de que no rompieran las reglas, de que no rompieran las leyes, de que respetaran las diferencias del orden, porque podrían ellos ser los próximos linchados. Entonces el ritual sacrificatorio es un recordatorio de que el orden es mejor que el desorden. Pero bueno, después hay dos órdenes de contención de la violencia de las sociedades complejas, es decir, de aquellas que ya no son sociedades tradicionales. Se habla aquí de 2 catejones. Voy a explicar muy rápidamente. Este es un concepto bíblico que utiliza la teoría mimética, que significa, así para ser muy veloz, contener la violencia con violencia. Es decir, contener la violencia en los 2 sentidos de la palabra. El catejón es quien tiene adentro la violencia, lo contiene, pero a la vez que sirve como un dique para que la violencia no se desborde. Está aquí adentro, pero también permito que el orden social siga, porque no permito que se desborde. Es una violencia menor para no tener que ejercer una violencia menor. Es una violencia que nos ayuda a evitar violencias mayores. El catejón en la Biblia es el orden que existe, digamos, hasta antes de ¿cómo se llama esto? La resurrección, ¿no? Ya cuando estamos todos en la ciudad de Dios, ¿no? Cuando regresamos a la Nueva Jerusalén. Es decir, sería el tiempo histórico. El catejón es el tiempo en el que vivimos. El catejón, y hay 2 tipos de catejones. Hay un catejón judicial y hay un catejón político. Este orden violento que evita más violencia en el sentido judicial justamente implica que, a diferencia de lo que hacían las sociedades tradicionales, la selección de aquellos que transgredieron las leyes para ser ahora sacrificados, así sea simbólicamente, no es una elección arbitraria, sino es una elección racional. Para eso existen entonces jueces, para eso existen procesos judiciales, para eso existen pruebas, ¿no? Acuérdense, hay una cosa de la prueba, o sea, todos sabemos que sí fue malo, todos sabemos que sí hizo muchas cosas, pero si no le iban a dar cuenta las pruebas, ya,
que le pongan de castigo 2 días sin tele, pero el juez no puede meterlo a la cárcel. Entonces, justamente eso produce una racionalidad y una economización del sacrificio para que no sea tan arbitrario, para que se enfoque más específicamente en aquellos verdaderos transgresores de la ley. Y existe también el catejón político. ¿Cuál es la violencia política? La política se estructura en torno a grupos. La política no es un conflicto entre dos personas, sino es un conflicto entre dos grupos o más. La política, entonces, tiende a producir o una violencia muy grande, porque si se enfrenta grupo contra grupo, pues se produce una guerra civil. O, cuando surge el mecanismo de lo político, la idea es que esos dos grupos cobren conciencia de que no pueden exterminar al otro más que a un gran costo, y que además corren el riesgo de que el otro sea el que los extermine. Cuando surge esa conciencia de que el otro grupo no es fácilmente aplastable, entonces se prefiere una ruta política que una ruta violenta. El catejón político consiste en un sacrificio que es más simbólico que real. Por ejemplo, en los sistemas democráticos, cuando un partido pierde el poder, pues queda sacrificado. ¿Cómo decimos en México? Pues ya, ahora sí a vivir en el error, ¿no? Cuando perdió uno las elecciones, o sea, fuera la nómina. Estás sacrificado, pero tu sacrificio va a durar 3 años hasta que haya otra elección de diputados u otros cargos. Y es, digamos, un sacrificio relativo porque pues, a lo mejor te logras colocar en la estructura del partido, etcétera, etcétera. Es decir, es un orden realista, no es que sea benevolente, es que es realista con el hecho de que el otro traería demasiadas consecuencias, sería demasiado violento y pondría en demasiado riesgo el orden. Ese es el catejón político. Incluso el catejón político, por ejemplo, en los totalitarismos, dado que los partidos dominantes son tan fuertes, ahí sí los políticos que gobiernan, o políticos, os digo, piensen en el Politburó chino, pues no son políticos, todos son ingenieros, ¿no? Pero bueno, hacen funciones políticas. Y estos que gobiernan en los totalitarismos, ellos sí se atreven a aplastar a los otros grupos. ¿Por qué? Porque justamente el totalitarismo lo que hizo fue desestructurar a las oposiciones y hacer que las oposiciones quedaran muy pequeñas. Entonces sí las pueden aplastar. Habrán ustedes leído las noticias en China, como la parte musulmana de China los están metiendo a campos de reeducación, como en la época de Mao, que desaparezcan las minorías chinas, ¿no? ¿Cómo? Después de 70 años de comunismo, y esos musulmanes no entienden que lo que hay que hacer es ser comunista. Bueno, pueden aplastar a las minorías porque la oposición es muy débil. Creo que allá acá bueno, dice, el crimen organizado ha alcanzado una dimensión política por las siguientes razones, ¿no? Dice, se ha convertido en un tema de incumbencia de los partidos políticos. Entonces, es muy popular hablar del crimen, decir, yo voy a acabar con el crimen, decir, yo bajé tantos puntos la tasa de homicidio, aquí les presento en la televisión al mocha orejas, véanlo cómo es, hizo mucho daño a la sociedad. Es decir, es algo interesante políticamente que hay que vender, ¿no? O algo que la oposición va a denunciar. Sí, agarraste al mocha orejas, pero se te fueron estos otros que eran más peligrosos. Luego, es un tema mediático, claro, porque fascina a la gente, ¿no? ¿A quién no le gusta un buen capítulo del Señor de los Cielos? ¿No? O sea, fascina el tema, ¿no? En esto, narcos, toda esta cosa. Y luego, en sí mismo, el crimen produce una violencia que desafía y desorganiza el Estado. Justamente, como el territorio mexicano el territorio de un Estado no está homogéneamente gobernado, el texto divide el espacio en 3. El primero es el de los amigos,
que es donde impera la ley, justamente está, de lo que hablaba el doctor, un orden basado en diferencias y prohibiciones. En este espacio cada individuo puede ejercer bastante bien sus derechos. En el siguiente, que es el adversarial, los enemigos son nuestros iguales, es decir, conviven con nosotros, pero solamente se puede generar un chivo expiatorio si está racionalmente justificado. O sea, asesinarlo implica una racionalización, justamente también de lo que hablaba el doctor, es decir, también hay normas en este segundo espacio. No es un espacio que queda como que no tiene reglas y que puede ser como causal. El siguiente, que es la área hostil, justamente ahí sí la violencia no tiene límites, existe el exterminio de los otros, porque estos otros no son indiferentes, no nos implica nada matarlos, y bueno, justamente es un sacrificio totalmente espontáneo, no tiene reglas, y bueno, pues realmente aquí sí se busca hacerle el mayor daño posible al enemigo, porque aquí de verdad se le teme. En el segundo espacio, el chivo expiatorio puede ser no tan temido, pero en este realmente se le teme al enemigo. Los criminales justamente se encuentran en los últimos dos, tanto en el adversarial como en el área hostil. Bueno, cuando se vuelven grandes capos, justamente pasan al área hostil, ¿no? Cuando el cártel realmente es muy peligroso. Bueno, ya ven si quieres. Bueno, a su vez, el gobierno federal en México también hace una distinción de los espacios. Es importante decirles que esta distinción evidentemente no es jurídica, o sea, no está en la Constitución, sino que es una división totalmente política, ¿no? En el primer espacio están los que interesan mucho y por lo tanto se encuentran bastante protegidos, que puede ser la mayoría de las delegaciones en la Ciudad de México. En el segundo, los que importan coyunturalmente, debido a que hay un escándalo mediático, ¿no? O sea, estos solamente importan, como Michoacán importó en 2006-2012, justamente porque se volvió un gran escándalo, y los que importan poco o nada por su escaso valor tanto económico como electoral, ¿no? Aquí pues obviamente están los indígenas, principalmente en las comunidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, ¿no? Ya. Bueno, justamente como el doctor mencionó, la importancia del monopolio de la violencia, cuando este se pierde debido a que hay diferentes fuerzas que ya no permiten que el Estado imponga tanto la legalidad como la fuerza, necesita generar un catejón político, como el que acaba de explicar el doctor, que, bueno, justamente al generarse un área hostil, necesita componerse de regulación y moderación de los conflictos, también de una propaganda unificadora, que regularmente significa tener un enemigo en común, de una violencia real, pero que sea ejemplar, y de un sentido de que el orden que existe en nuestro país, cualquier orden estatal, es mucho mejor, aunque sea defectuoso, por más defectuoso que sea, es mucho mejor que el caos que pueda haber en su ausencia. Bueno, justamente el México contemporáneo ha tenido un fracaso del mecanismo sacrificial, justamente ya no está racionalizado, entonces como la distancia se reduce, pues asesinamos a los nuestros, es decir, no hay una distinción entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque residen en nuestro espacio, o sea, en el tercer espacio el enemigo queda muy clara la distancia que tiene ante nosotros. Sin embargo, cuando el enemigo está cerca de nosotros, pues ya no queda tan claro qué lugar ocupa, ¿no? Si es externo o es interno. Todo se vuelve más difícil cuando el que te hizo daño es tu amigo, ¿no? Bueno, justamente desde la teoría mimética hay una crisis del Estado. Y la crisis del Estado tal cual empieza porque hay un bien y un mal
que ya no están tan separados como deberían de ser, entonces se confunden y se entrelazan y generan tres contradicciones principales. El primero es que hay un código de valores dominado por dinero, pero a la vez se nos pide ser ciudadanos responsables. Es decir, existe una suma importancia del dinero en nuestro mundo. Todo el tiempo queremos conseguir los bienes externos que implican que se acaban, pero también justamente este orden privilegia a quien tenga dinero, no importa cómo lo haya tenido, ¿no? Es decir, el dinero no es en sí mismo malo o bueno, sirve para lo mismo y compras las mismas cosas, entonces no importa cómo lo has conseguido. Entonces justamente ahí empieza la primera contradicción. ¿Cómo ser un ciudadano responsable en un mundo donde el dinero tiene tanta importancia y tanto peso en nuestras vidas? El segundo es el individualismo que se contrapone con el interés general. Bueno, esto tiene que ver con que justamente se sacrifica al Estado, existen otras redes que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana que nos importan mucho más que el Estado y que el espacio público. Por lo tanto, hay una falta de lealtad al Estado, tal cual, ¿no? A veces esto solamente, el orden que existe, como no le somos leales y no nos interesa el espacio público, solamente mantenemos el orden porque le tenemos mucho miedo al orden judicial, al sistema judicial. Entonces eso nos hace contenernos un poco, pero en realidad lo que dice es que hay una gran indiferencia por el espacio público y por el Estado. Bueno, esto justamente puede ser, el libro habla un poco de la familia Michoacán en esta parte, en la que dice que justamente Nazario generó todo un culto, pero que también lo que decía es que todo está basado, esta familia, en que existen beneficios mutuos, entonces hay una obediencia de un orden moral, y entonces los criminales dicen, bueno, pues estamos haciendo esto en nombre de un orden mucho más grande que nosotros. Entonces siempre hay un refugio que permite atentar contra el Estado, que pues como que ya no hay tanta culpa y como todo está como muy respaldado. Bueno, el tercero es el nacionalismo ante el cosmopolitismo, y que justamente lo que dice es que, bueno, regularmente somos muy participativos en las fiestas patrias, pero en nuestra vida cotidiana tenemos una tendencia por admirar lo externo, principalmente en México pasa hacia la sociedad norteamericana, queremos iPhone, queremos otras cosas que justamente no son de nuestro país. Entonces hay una gran contradicción entre cómo asumimos nuestro país, cómo asumimos nuestra identidad, pero realmente el modelo que seguimos, y el modelo es en gran parte Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí justamente podemos poner a la élite mexicana que busca reconocerse en otros países. Esto pues puede ser por vanidad, también puede ser por autoodio y también puede ser por racismo, pero siempre hay una importancia de que lo reconozcan, ¿no? Justamente ante que el Estado contemporáneo se ve dañado por estas contradicciones, se asume que hay un desafío del Estado contemporáneo y principalmente que hay un Estado en red, ¿no? Debido a que este Estado en red desafía el Estado moderno a las contradicciones de las que antes hablé, justamente produce tres elementos. El primero es la diferenciación de la crisis mimética. Entonces, bueno, justamente hablaba de que hay una incapacidad de distinguir el bien y el mal. Hay una transgresión de los espacios de los que antes hablé, y como hay una transgresión hay una confusión política. O sea, ya no queda muy claro no solamente el bien y el mal, sino que existe una figura muy importante y es la figura del traidor. El traidor se mueve en estos tres espacios que antes mencioné y entonces se vuelve muy difícil políticamente resolverlo. El traidor, pues, justamente ya fracasa de protegernos de nuestra propia violencia debido a la cercanía que tiene con nuestra comunidad.
Es decir, ya no lo podemos matar, ya no puede ser un chivo expiatorio tan fácil porque estamos cerca de él. Este puede ser tanto un policía corrupto como un político corrupto, pero también es la población que coopera con el crimen, e incluso puede ser del otro lado, o sea, también puede ser un narcotraficante o un sicario o cualquier persona que coopere con el gobierno. Entonces la figura del traidor impera bastante, ¿no? La segunda es la indiferencia de los ciudadanos a los asuntos públicos. Bueno, ya se pierde la solidaridad entre los ciudadanos, pero principalmente entre las clases sociales. Bueno, justamente esto es muy claro diciendo que solo el 4% de la población mexicana piensa que la pobreza es el problema principal de nuestro país. No lo ven como el mayor problema y creo que es bastante importante. Bueno, y la tercera es la composición en red, que tiene que ver con que justamente hay un fin del territorio como el principio de las estructuras de oposición a la violencia. Entonces, aquí, bueno, se habla más de que hay una división, entonces que hay ejes, existe una red, pero al fragmentarse justamente el territorio, empieza a cederse el monopolio de la violencia, ¿no? Ya no depende del propio territorio, sino depende de conexiones. Ahorita voy a profundizar un poco más en esto, pero ya más bien depende del lugar estratégico, el país que ocupe en estas redes, ¿no? O sea, ya no depende tanto de su territorio y de la fuerza que tiene sobre él. Sí. Bueno, ante este estado en red, existen varios desafíos que ya se le presentan a él mismo, ¿no? Ya no corresponde a su territorio nacional, el Estado, porque tienen que buscar más allá de su territorio, es decir, bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con que Estados Unidos necesita que vayan bastantes profesionistas a hacer trabajos allá porque ya no se bastan de su población, ¿no? Bueno, y también el siguiente elemento es que partes de su territorio están perdiendo el interés político y económico de las élites nacionales, ¿no? O sea, esto tiene que ver pues con que existen para las élites nacionales y para el poder político muchos espacios que son peso muerto, es decir, implica mucho esfuerzo pero no reditúa, entonces pues se van olvidando, obviamente. Entonces, justamente la idea es protejamos la red y pues vayamos abandonando lo que no nos reditúa. Bueno, ante esto existen espacios abandonados que buscan producir su propia red, son obviamente catejones muchísimo más violentos y por lo tanto más frágiles, ¿no? Ahí el gobierno ha preferido encapsular al conflicto, dejar que dos cárteles se peleen entre ellos, encapsularlos, pero justamente el siguiente problema es que ya es muy difícil encapsular, o sea que ya no se puede exteriorizar ni temporal ni espacialmente, ¿no? O sea, ya no puedes con ella, ya no la puedes controlar, entonces se vuelve un caos, ¿no? Y que finalmente hay una violencia en situación continua. Realmente una guerra tiene un inicio y un fin, entonces tú puedes hacer un cálculo y también tienes idea de que después de que termine la guerra lo que debe de imperar es la estabilidad. En cambio, en un estado en red, justamente los conflictos se vuelven muy largos, o sea, nosotros no sabemos cuándo termina la lucha contra el crimen organizado porque realmente es muy difícil que acabe. Y los actores, además de eso, son muy cambiantes, entonces pues se vuelve un cuento de no acabar. Bueno, de mi parte es todo. Este apartado es de los tipos de homicidio en México, que pues bueno, es muy importante porque por un lado lo que comentaba Jorge, ¿no? La seguridad se ha convertido en una herramienta política y en una herramienta mediática que nos ha causado como una sensación de que el país es muy violento, ¿no? Que justamente todo lo que sucede en el tercer espacio de la violencia, ¿no? Que comentaba Pablo. Y también porque no todos los tipos de homicidios son narcoejecuciones, ¿no? o consecuencias del narcotráfico.
Entonces hay que distinguir un poco cómo es que las tasas de homicidio se van dividiendo, ¿no? Y poder identificar para el análisis del crimen organizado. Entonces, bueno, lo primero es que hay una percepción engañosa de la violencia. Hay muchos estudios que indican que México es mucho más peligroso que Siria o que está justo abajo de Afganistán. Y ahí el problema es que se hacen estos análisis con las cifras totales y no porcentuales, cuando en la población de México pues es del doble, ¿no? Entonces ahí más bien hay como muchas cosas engañosas. Y también porque depende con qué se compare México, que es lo que vamos a ver ahorita un poco en estadísticas. Si comparas los índices de homicidio de México con Europa, con Estados Unidos, pues sí estamos pésimo. Pero si lo comparas con los índices de Latinoamérica, en realidad estamos en el promedio. Entonces eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. Bueno, hay que partir del principio de que las sociedades desorganizadas están mucho más desprotegidas que las organizadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, los estados que están en guerra o en guerra civil siempre están en el tercer espacio de la violencia. O sea, todo es muy hostil, no hay reglas y la convivencia pues no es amena. Y en el caso de México no es así, no estamos en una guerra civil y aún así la percepción de la violencia es que estamos en el tercer espacio. Entonces la pregunta que plantea el libro es si esto es una falsa impresión o es una realidad, o si hay matices entre estas dos, ¿no? Ya. Ok, entonces aquí esto es bastante rápido, ¿no? Estos son los países que tienen el índice más alto que México, ¿no? Honduras, que tienen... Todo esto es en Latinoamérica y son 90, y aquí en los menores a México. Y México tiene 21.5, está como justo en el promedio. Destacan los muy escandalosos, ¿no? Honduras, ¿no? Honduras 90. Impresionante. Eso sí puede competir con Siria o con Afganistán. Bueno, estas son las tasas históricas de México. En 1931 eran 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ya, ¿no? Y en 1932, 59. En 1933, 44. Eso es el periodo del cardenismo, fue un periodo de mucha paz. Después, en 1940, hubo un alza que llegó a 67. Y bueno, podemos ver que en el periodo de 1993 a 2004 es el periodo de más paz. Son 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es el periodo de Fox. Y pues ese índice en realidad es muy parecido al de Europa del Este. Entonces aquí es donde está el tema de los referentes, ¿no? Si la comparación es con las cifras históricas, en realidad no es muy escandalosa la violencia en la actualidad. Si la comparación es con las tendencias internacionales, sí es muy escandalosa, porque los índices de Asia y Europa van más o menos entre los 4.5 puntos. Bueno, entonces vamos con el primer tipo de homicidio, que es el tradicional campesino. Aquí hay que partir de la idea de que históricamente, más o menos de 1990 a 2007, el homicidio en las zonas rurales fue disminuyendo y en las zonas urbanas fue aumentando. Entonces hay que plantear todo más o menos el por qué sucedió eso, ¿no? ¿Qué factores influyeron en que en las comunidades rurales fuera bajando el homicidio? Entonces, bueno, lo primero es que los municipios que son muy violentos están muy focalizados y son los municipios que están abandonados por el Estado y los municipios de paso. En realidad, de los 2.400 municipios, 1.400 tienen menos de un homicidio al año y incluso algunos municipios sin violencia se encuentran en estados que tienen tasas muy altas de violencia. O sea, esto quiere decir que no es realmente como que todos los estados tengan violencia, sino que hay municipios que están muy focalizados, ¿no? Donde sucede. Y bueno, la crisis del campo comprende un periodo que va más o menos de 1960 a 1992. En 1992 acaba la crisis del campo por la reforma agraria. Lo que hizo la reforma agraria fue acabar con la frontera agrícola. O sea, justamente había mucha violencia
porque había mucha disputa por los territorios, sobre todo en vínculos muy cercanos, ¿no? O sea, se disputaban los territorios entre hermanos, entre vecinos, y cuando el gobierno dice, bueno, ya no hay más, ya no va a repartirse más, pues bueno, la violencia se empieza a contener, ¿no? También recordemos que en este periodo está el milagro mexicano, pero en realidad no hubo un desequilibrio muy grande en términos demográficos, porque las condiciones de vida aumentaron al mismo tiempo que hubo una migración impresionante hacia la ciudad. Entonces más o menos se encontró un equilibrio, ¿no? Y bueno, aquí ya las condiciones de pobreza implican dificultades en la vida cotidiana, ¿no? Porque tienen una exclusión, bueno, marginal, social en muchos sentidos, y pues de seguridad social, hay muchas enfermedades, hay desnutrición, y pues esto implica que los vínculos sociales en las comunidades campesinas se ha hecho muy fuerte, pero también la violencia, o sea, la violencia está muy focalizada en los vínculos. Estos vínculos también han implicado formas de organización, como son las redes de solidaridad. Estas redes de solidaridad funcionan a través de intercambios horizontales de bienes. O sea, los que ganan más, dan más, aportan más. Y entonces eso lo que hace es que las personas más ricas de las comunidades no puedan capitalizarse, no puedan acumular la riqueza, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Justamente como estas condiciones de la pobreza están muy bien delimitadas, lo que ha ocasionado es que la mentalidad es de lo limitado del bien, ¿no? Todo está limitado, todos los bienes materiales que podamos tener son limitados. Entonces, la idea es que para aumentarlos tenemos que estar a expensas del otro. Es un juego de suma cero. Si queremos ganar algo más, se lo tenemos que quitar a alguien más. Y entonces ahí lo que denota es que cada que alguien mejora es una amenaza para la comunidad, porque le estás quitando a alguien, ¿no? Entonces eso es el ciclo de la envidia. Cuando a alguien le pasa algo bueno, es algo malo para mí. Y si a mí me pasa algo bueno, pues es algo malo para todos los demás. Entonces, de esta red de solidaridad nace la ficción del igualitarismo, la igualdad, ¿no? Y justamente nace la igualdad porque es una forma de contener el conflicto. O sea, la envidia se vuelve tan fuerte que la igualdad lo que hace es, bueno, tú y yo somos iguales, hay que contener el conflicto en esto, ¿no? Entonces la igualdad del lado social se refleja en la modestia absoluta y la austeridad. O sea, justamente como somos iguales, tengo que esconder todas mis pertenencias. Y del lado económico, justamente con la red de solidaridad y la redistribución de ganancias. Sin embargo, la igualdad se vuelve en fármacos. ¿No explicaron? El fármacos es un concepto que denota tanto la bondad como la maldad. Piensen como en la medicina, ¿no? Te puede curar, pero si te la tomas en dosis muy grandes, te puede hacer un daño. Entonces, justamente, la igualdad se vuelve un fármaco porque contiene la violencia, pero al mismo tiempo denota que puedes compararte con el otro, ¿no? Justamente porque son iguales, te puedes comparar y eso lleva a la competencia, y también porque temes la envidia del otro. Entonces, la igualdad es buena, pero se puede quebrantar y puede llevar a que explote la violencia en dimensiones muy grandes. Y justamente eso nos lleva a los linchamientos. Que, pues bueno, el silencio que produce la violencia en las comunidades rurales habla de la culpabilidad del asesinado, ¿no? Del chivo expiatorio que fue linchado y que tiene la doble función. Al principio lo linchamos porque es un mal, pero una vez que ya está linchado y trae el orden, ya es el bien. Sin embargo, esto es como en un sentido religioso del mecanismo girardiano, ¿no? O sea, el chivo expiatorio tiene la doble función de ser el mal y después de que ya es linchado, trae el bien. En las comunidades no funciona tanto así porque son comunidades cristianas, y en el sentido evangélico, pues los que no tienen poderes de salvación no pueden tener este doble sentido, ¿no? Entonces, más bien, no se le atribuye el linchamiento, no se atribuye a un sentido religioso del chivo expiatorio, sino que se justifica con la maldad del criminal y con la falta del sistema judicial del Estado. O sea, no tiene nada que ver con lo religioso, es simplemente un castigo ejemplar, ¿no? Vamos a linchar porque no queremos que haya más criminales y no queremos que haya una imitación en el crimen. Bueno, este es el segundo tipo, que es por ausencia del Estado.
Aquí pueden como tener en mente dos sitios que son como representativos de esta parte, que es Triángulo Dorado y Tierra Caliente, Michoacán. Bueno, aquí las características es que hay una débil presencia del Estado, en todos los sentidos. O sea, hay una ausencia de la policía, hay faltas de medios de comunicación, recursos básicos de salud y de educación. Sí, ya los dijimos. Entonces lo que pasa es que están completamente marginados, los brazos del Estado no llegan a satisfacer las necesidades y eso lleva a que se tenga que imponer otro orden social, que es el de los narcotraficantes, ¿no? De alguna forma pues tiene mucho sentido porque los narcotraficantes pueden establecer estas condiciones para que la comunidad crezca. Y recordemos que eso tiene que ver con que también se crean vínculos de cercanía, ¿no? El narcotraficante protege a su comunidad porque nació ahí y porque justamente tiene que ver con que es un criminal sedentario. Bueno, entonces es muy importante destacar que justamente en estas zonas no hay Estado en términos del Estado moderno, pero sí hay un Estado embrión. El Estado moderno se compone de las 9 características que están acá, que pues, seguramente se las saben algunas. El monopolio al uso de la violencia, el territorio, el sistema de impuestos, la burocracia pública, la soberanía, la constitución, el imperio de la ley, el imperio del poder no personal y la legitimidad de la autoridad. El Estado embrión solo tiene las primeras 4 características. Y pues bueno, esto lo que hace es que no haya una organización real, ¿no? Para poder tener el Estado moderno bien implantado se necesita voluntad y recursos económicos al máximo. Fíjense con esta lámina que es muy buena, ¿no? Sobre cómo funciona un Estado embrión. Piensen cómo funcionan los señores de la guerra en Afganistán, pero también cómo funciona un Estado o un pequeño territorio, un territorio controlado por los narcotraficantes. ¿Por qué no es fuerte? Bueno, entre otras cosas, porque no tiene todos los elementos del Estado. Hay otra razón, está compitiendo contra el Estado y está compitiendo contra otros cárteles, ¿no? Pero fíjense nada más, en realidad vivir bajo el narco, aunque se trate de bandidos sedentarios, pues nunca es muy agradable, ¿no? O sea, no existe el imperio de la ley, no existe constitución, por lo tanto no hay tanta certeza sobre lo que va a suceder, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por que me canso mucho. Sí. Yo quisiera en esta media hora que nos queda todavía, pues creo que habrá un comentario y algunas preguntas, ¿no? Sí, bueno, tenemos nuestros 2 comentaristas, quisiera que participaran antes de darle la palabra a los participantes. Entonces aquí quien empieza, doctor Abel, doctor Mora, ¿quién se anima? Por favor. Si quieres yo comienzo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Guanajuato, espero que se la pasen muy bien. Doctor Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero en estos comentarios hacer 2 reflexiones. La primera es una felicitación porque tu obra la has basado en la teoría mimética, es decir, en esos conceptos de conflicto, es decir, donde hay una comunidad que tiene una serie de deseos y que resolverlos implica a veces estar en unas crisis, y para esta crisis, bueno, tú lo has mencionado muy bien, se dan algunos chivos expiatorios, ¿no? Que son básicamente, digamos que un culpable y también un salvador. Entonces, en ese juego, en esa dualidad, se da el tema de la paz, ¿no? Que es el tema de los salvadores. Entonces, felicidades por esa obra, me parece fantástica. Que mucho abona pues al tema de cómo resolver o entender el fenómeno del crimen organizado. Y segundo, es una afirmación un tanto cuanto sobre el objetivo de tu obra, ¿no? Porque tú mencionas, o la tesis principal que leí al menos en el libro, es que la violencia del crimen organizado sí afecta a la gobernabilidad, y tú planteas ahí 3 premisas, ¿no? Lo que es que atenta a la estabilidad social, y luego que implica una competencia por los mercados, es decir, el tema de la droga,
y luego que atenta contra el orden estatal. Yo me preguntaría aquí si es verdad que el crimen organizado atenta contra la gobernabilidad. Yo creo que sí, esa es una afirmación. Y aquí quiero mencionar dos elementos. Un elemento que tú mencionas claramente, que es el tema de lo que es los delincuentes, esa clasificación que la mencionas en tu libro, un tanto cuanto aquellos que tienen la intención de dañar al Estado y los que no la tienen. Es decir, los que sí tienen la intención de dañar al Estado, es decir, que hay una estructura, hay un fin, están organizados para poder llegar a un tema. Y aquí, en el tema de los que están organizados, planteas dos grupos. Uno lo que es los insurgentes y los otros son los disfuncionales. Los insurgentes, que es, planteas el ejército de Kosovo, el Sendero Luminoso, y luego planteas también en los disfuncionales lo que has centrado en la charla, que es el tema del narco mexicano, que no disputan efectivamente lo que es el poder político ni la dirección del Estado. Sin embargo, la característica que les mueve a ellos es justamente ese exceso de violencia y luego la rivalidad que hay entre esos dos grupos, que da como resultado, pues, obviamente, un daño a la sociedad. Planteo este concepto porque al final de cuentas lo reflejas justamente en la última exposición que hizo, ¿cómo te llamas? Valentina, sobre la clasificación del homicidio, es decir, que es urbano, que es campesino, que es por en ausencia del Estado. Y yo en lo personal me quiero centrar un poquito en el tema de la ausencia del Estado, porque sí vemos que en este caso el delincuente, el estar trabajando, el estar organizado, vemos que hay una debilidad por parte del Estado. Y esta debilidad se da porque, a final de cuentas, el Estado no implementa políticas públicas sobre el tema de la salud, sobre el tema de la seguridad, sobre el tema del bienestar, sobre el tema de seguridad pública. Y esto da como consecuencia que, a final de cuentas, la presencia, la organización, la administración de todos los bienes que hay en esas comunidades las provee el narco. O sea, él es el único eje articulador que permite que las sociedades tengan estos bienes, a cambio de que hay un control del territorio que para ellos es una finalidad muy clara, es decir, lo que es el sembrar, la distribución, el llevar la droga a los Estados Unidos. Y a mí me parece que hay otro elemento ahí que aunque no lo mencionan muy claramente, pero sí está, es decir, la eliminación de todas las organizaciones o el crimen organizado que hay en América Latina, o sea, es decir, todo lo que hay en Colombia, lo que hay en Brasil, lo que hay en Venezuela, de ahí lo mencionas. Bueno, bajo estas premisas, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer, no? con el crimen organizado ya infiltrados en todas las instituciones? ¿Lo podemos acabar el crimen organizado o al menos controlar el crimen organizado? Y yo ahí me planteo una tesis que al menos los abogados lo llaman muchísimo, que es necesario volver al pacto social, de acuerdo a los clásicos, de acuerdo a la teoría contractualista, es decir, que se cumpla esa función que fue plasmada por el Estado, que es lo que es recobrar el territorio, tener mayor participación social por ciertos sectores, la sociedad principalmente, y sobre todo el tema de la recuperación del imperio de la ley, ¿no? Eso me parece que es algo que me queda con duda. Yo como abogado lo planteo, este escenario, ahorita a lo mejor vamos a escuchar a los que están aquí con nosotros para ver qué plantean. Y la otra es necesario continuar con esa visión que tenemos del crimen organizado, es decir, esa visión que tiene el Estado de que el problema del crimen organizado es un problema de seguridad, que hay que atacarlo con los militares, con los policías estatales y federales, o bien reflexionar que a final de cuentas es una política de seguridad pública, o sea, es decir, de un problema social
y de una política de salud también, porque al final de cuentas el tema del crimen organizado se refleja en los temas de las drogas, creo que es parte de la esencia que tú mencionas en tu libro, ¿no? Y la otra todavía más, o sea, es decir, hay muchas críticas donde se refiere que el Estado tiene un rol, ¿no? Por ejemplo, el tema de la recaudación de fondos, ¿no? Y allí no ha sido lo competente, o sea, no ha sido lo suficientemente hábil para poder resolver aquellos problemas que hay dentro de esas comunidades y dar los servicios necesarios de agua, luz, drenaje, lo que sea. Y lo que sí se ha apoyado es el crimen a subsanar y a proponer esto. Y yo creo que ahí en la clasificación que haces del delincuente, lo que es el nómada sedentario, pues hay un aprovechamiento total, ¿no? Y la otra que se da sobre este tema es decir, en este estado actualmente no tenemos un tema de imposición de la ley, es decir, no hay sanciones, llámese la clase política desde arriba hasta abajo, ¿no? Entonces yo me quedo con estas tres premisas que me han dejado mucho ruido, porque ¿qué vamos a hacer? Sobre todo sobre cómo enfrentar al crimen organizado. Bueno, yo tengo la esperanza de que las exposiciones siguientes aclaren bastante lo que es planteado. Por ejemplo, tenemos un capítulo que vamos a exponer más adelante, los costos de la imposición de la ley mediante la fuerza. O sea, queremos que haya un Estado de Derecho y entonces hemos intentado algo. ¿Cuál ha sido el costo de ese intento? Y en la última parte del libro vamos a ver algunas pues digamos recomendaciones que hacemos para tratar de atenuar un poco. Sabemos que no se va a resolver, pero tratar de atenuar la violencia en torno al has dado en el clavo, ¿no? El problema es ante ese panorama desolador, ¿no? ¿Qué hacer? Pues bueno, vamos a ver algunas de las propuestas y sobre todo, bueno, hemos querido que sean muy realistas. Estudiamos política, no estudiamos, no somos la Madre Teresa, no somos la Madre Teresa. Bueno, antes que nada quiero agradecer dar la bienvenida a los profesores invitados de la UNAM y por supuesto agradecer al doctor Edgar Espinal y obviamente también a los colegas del Departamento de Gestión Pública por permitirme estar aquí esta tarde con ustedes. Y bueno, yo me centré fundamentalmente en el primer capítulo de la lectura, como bueno, para empezar, mi formación no es ni sociológica ni tampoco estoy del lado de la ciencia política, sino mi formación más bien está en el ámbito del derecho y fundamentalmente de la filosofía del derecho. Y creo que esto es muy importante decirlo, fundamentalmente por lo que diré al final, porque evidentemente la lectura sociológica efectivamente parte de una visión más realista de los fenómenos sociales a estudiar y digamos no prejuzga nada desde un punto de vista empírico, desde un punto de vista normativo, efectivamente, ¿no? A final de cuentas, lo que como ya comentó aquí el doctor Aníbal, el propósito del libro es dar con un fenómeno social que evidentemente es muy complejo, que tiene muchas ramificaciones y sobre todo que fundamentalmente se ha convertido en un problema desde varios puntos de vista, ¿no? Efectivamente desde el punto de vista de la seguridad pública, desde el punto de vista de la salud pública y fundamentalmente desde el punto de vista social general, ¿no? De lo que significa el reto del crimen organizado para una sociedad, un Estado y por qué no decirlo, cómo esos fenómenos se han ido infiltrando en nuestras propias comunidades y la lectura que podemos ir haciendo de ello. Bueno, del contenido de la lectura y fundamentalmente de esta primera parte que es en la que yo me focalicé, bueno, todo parte evidentemente de la aclaración que tú haces en la introducción, ¿no? Tú señalas muy específicamente que al final de cuentas el objetivo de la política es alcanzar cierto grado de estabilidad social. De alguna manera la política tiene que lidiar con el conflicto para que haya más cooperación y conflicto social, ¿no? Y eso, digamos, me queda claro. Y partiendo de esta idea, digamos, la tesis central, si entiendo bien, es analizar en qué medida el crimen organizado como fenómeno complejo supone una amenaza para la gobernabilidad. Y bueno, efectivamente yo encontré en la lectura pues también lo que ya señaló el doctor Aníbal, ¿no? Basado en una teoría mimética
el fenómeno de las drogas, una explicación desde el punto de vista de la sociología y de las drogas, de alguna manera como en qué medida han ido apareciendo y esta explicación basada en el tabú, en el deseo y todas esas cuestiones, a mí me parecen sumamente interesantes, ¿no? Y sobre todo, cómo al final de cuentas todas las sociedades efectivamente pretenden encontrar algún chivo expiatorio, ¿no? Y lo que ya comentó Aníbal, y básicamente yo identifiqué en esa primera parte que tú ponías como para ejemplificar claramente, por ejemplo, la lucha contra las drogas, digamos las drogas o el consumo de drogas podría ser un chivo expiatorio, o bien el crimen organizado. Bien, por ejemplo, tesis de criminología, ¿no? Cuando afirmas que, según esta, efectivamente, existan delincuentes que son bien utilitarios, es decir, que pudiéramos caracterizarlos como agentes racionales, gente que busca maximizar sus beneficios y en esa medida intenta delinquir, porque, para decirlo en unos términos muy sencillos, después de un análisis costo-beneficio encuentra que delinquir no le supone muchos costos o que quizá la expectativa realmente de que pueda ser procesado, capturado y finalmente sentenciado por su delito es muy baja, ¿no? O bien, por ejemplo, otro tipo de delincuente, como por ejemplo que lo denominas realmente manifiesto, es decir, el que transgrede la norma simplemente por transgredirla y porque encuentra, pudiera no sé si decirlo de esta manera, cierto placer o conformidad con esta, ¿no? Y eso me recuerda efectivamente a lo mejor en esta distinción aristotélica entre el hombre virtuoso al cacos, ¿no? Aquel que efectivamente es virtud, que cae fuera del ámbito de la virtud y entra en el vicio por el placer de estar en el vicio. Y creo que esto me va a ayudar para introducir como cierto background que yo entendí pudiera estar implícito en este primer capítulo. Bueno, otras tesis también de criminología, por ejemplo, cuando nos dices que hay factores estructurales que pueden determinar quién puede convertirse en delincuente, ¿no? Y señalaste, por ejemplo, ya lo dijeron aquí, la pobreza, la desigualdad, la juventud, si estás dentro de una sociedad que está en conflicto, la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, por ejemplo, si eres un expresidiario, ¿no? La famosa reincidencia delictiva, ¿no? Es decir, eso aumenta potencialmente el hecho de que puedas cometer algún delito. Sin embargo, creo que esto es algo que tú señalas muy bien y enfatiza, huyes, digamos, de una explicación de tipo causal, que necesariamente esas personas van a convertirse en delincuentes, aunque efectivamente los estudios empíricos y sociológicos nos muestran que hay un alto potencial de criminalidad en este tipo de grupos o de personas. Esto yo lo encuentro, digamos, muy claro y creo que es algo que sí se agradece aparte de la lectura. Afirmaciones de política criminal, por ejemplo, a lo mejor no explícitas, pero que sí se derivan de la lectura, por ejemplo, esta inquietud que dices, debemos castigar aquellos delitos que no tienen víctimas, por ejemplo, los usuarios o las personas que tienen consumo de droga, que normalmente son gentes que no llegan a caer en la adicción o este tipo de cosas. O por ejemplo, también, y referido con lo que acabo de decir, ¿en qué medida está justificado que volvamos a castigar a las personas por el hecho de ser reincidentes, ¿no? Es decir, el hecho de que pertenezcan a este grupo muchas veces ha sido tomado como argumento para volver a penar o a introducir figuras que dentro de la teoría del derecho penal o del derecho penal se conocen como un derecho penal más de autor que del hecho. Es decir, que está referido a la condición del sujeto que realiza el acto y no al acto en sí, que efectivamente encuentran o han intentado encontrar algún tipo de justificación en esta literatura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos pues, es clarísimo, ¿no? Con las leyes de tres strikes y estás fuera, ¿no? Por ejemplo. La habitualidad o también. Bueno, y por lo que hace al derecho penal, también yo, bueno, evidentemente tú no haces un tratamiento propiamente de lo que es la dogmática penal en esta parte, sino a la luz de esta diferenciación de lo que es la violencia benéfica o de la imposibilidad de utilizarla, pasar a un sistema judicial o de un tipo de venganza, ¿no? Y aquí es donde yo encuentro ya de alguna manera como más analogía o más
más cercanía con cuestiones propiamente del derecho penal, ¿no? Y por ejemplo, bueno, aquí hay algunas cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, tú dices en alguna parte, cuando refieres la mitología de la diosa justicia y la recreas como una mujer vendada, te preguntas que en realidad no debemos de pensar que la justicia es ciega, sino más bien que es una persona que efectivamente puede ver o puede conocer en algún sentido, pero que le hemos impuesto una venda. Entonces tú formulas unas preguntas ahí interesantes, ¿no? Es decir, ¿quién? Es decir, si la mujer no es ciega, pero si no es ciega, ¿por qué tiene esa pañoleta? Es decir, ella se autovendó, ¿por qué se autovendó? ¿Para qué se autovendó? ¿Los seres humanos la vendamos o por qué la vendamos? ¿Y para qué? Y yo aquí, por ejemplo, yo no entendí muy claro lo que querías decir. Yo no sé si lo que al final, lo que estabas intentando decir es que la finalidad de la venda tenía que ver con la idea de la distinción entre venganza y justicia. O sea, ¿qué iba en esa línea? Bueno, si es así, yo creo que en esta parte se podría digamos, fortalecer trayendo a colación la idea de la imparcialidad. O sea, fundamentalmente la idea del velo, por ejemplo, la idea rawlsiana del velo de ignorancia, ¿no? Es decir, la idea rawlsiana del velo de ignorancia lo que nos remite, con el cambio que todo es hipotético, porque es contrafactual y todas esas cosas, pero la idea del velo de ignorancia, como dice Enrique, indica más que un test de la personalidad moral. O sea, no es que de hecho las personas seamos así, es un test intuitivo de imparcialidad. En la medida en que la persona deje de desconocer, más bien desconozca determinadas características o cualidades hacia quien va a impartir la ley, la imparcialidad puede lograrse. Y de hecho, cuando esto ha sido discutido a lo largo, por ejemplo, de los sistemas judiciales, el ideal de los sistemas, hay quien incluso ha llegado a decir que los jueces idealmente deberían ser traídos de otros países, con la intención precisamente de lograr el máximo de imparcialidad. Pero ojo, lo que se dice desde esta perspectiva, con esa idea, con esa noción de imparcialidad, es una imparcialidad en sentido formal, en sentido efectivamente como de la estricta aplicación de la ley penal equitativa para todos. Pero la igual o la formal aplicación de la ley es uno de los ingredientes de la justicia. El otro ingrediente de la justicia es la equidad, es la compasión. Entonces, yo creo que ahí podría quedar de esta manera. Bueno, en ese sentido, pues yo encuentro el libro, bueno, esta parte del capítulo muy interesante. Y yo aquí más, para concluir mi intervención, una vez dicho que esta primera parte de contenido más conceptual o que pretende proporcionar el marco teórico en el cual irás desarrollando tu trabajo, y que podemos, desde mi perspectiva, encontrar al menos con formación jurídica, este tipo de lecturas en el sentido desde el punto de vista de la criminología, de la política criminal y del derecho penal en sentido estricto. Yo quisiera, para concluir, algunas dudas. Por ejemplo, hay una parte donde tú afirmas que bueno, creo que lo tengo por aquí. Perdón, y quiero citarlo para no, literalmente para no equivocarme. En esta misma parte tú dices, los sistemas de justicia castigan al que se desvía de la norma. Esto no significa que las normas den un trato igualitario a quienes son o pueden ser juzgados. De hecho, a lo largo de la historia, lo más común es la desigualdad ante la ley. Lo que es el delito para los miembros de una casta no es para los de la otra. Lo que es el delito para un género no es para lo del otro. Lo que es el delito para un extranjero no es para lo que un connacional. En los hechos, aún en la actualidad, en muchos países sigue existiendo la desigualdad ante la ley, y esta por clasismo, por racismo, por condiciones políticas, prejuicio, por corrupción. Yo entiendo que en esta parte lo que tú estás haciendo, otra vez, es una afirmación de tipo empírico, pero si nos basamos en el derecho
o si nos basamos en determinados sistemas judiciales, y digamos que son los sistemas judiciales de los modernos estados de derecho, desde el punto de vista normativo no pueden fragmentarse, obviamente eso nos lleva a otra discusión. Yo creo que esta afirmación es muy problemática. Bueno, y es problemática precisamente porque lo que hace el derecho penal moderno, el derecho penal liberal, es precisamente prescindir de todas estas consideraciones. Un trato diferenciado por cuestiones de raza, sexo y desigualdad es simple y sencillamente intolerable en un derecho penal liberal, digamos en las democracias liberales occidentales. Dicho de alguna manera muy simplista. Pero, de todos modos, no es así. Y esto yo creo que aquí podría otra vez servirte, o a lo mejor esto lo podría en alguna medida verse desde la óptica siguiente. En la actualidad se está debatiendo mucho en el ámbito del derecho penal de si podemos incorporar sistemas diferenciados del derecho penal. Un derecho penal del enemigo, un derecho penal efectivamente que prescinda de esas garantías liberales, de esas garantías de igualdad, de esas garantías de estricta aplicación de la ley penal, en fin, todo el sistema de garantías penales establecido. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esos sistemas que del derecho penal liberal moderno, la discusión no es tanto una diferenciación por cuestión de género, por cuestiones de raza, sino precisamente, por ejemplo, fenómenos como el crimen organizado o como el terrorismo ha llevado a fragmentar y a dividir la personalidad de los sujetos del derecho penal, algo que va en contra de esos mismos principios. Es decir, ya no la discriminación es por raza, por género, por sexo, sino por efectivamente otro tipo de categorías, como por ejemplo pertenecer al crimen organizado. Constitucionalmente en México lo tenemos reconocido, por ejemplo, que si se excluye que si estás dentro de un crimen de derecho organizado, las garantías y los niveles de protección del derecho penal se reducen drásticamente. ¿Crimen grave te quita? No, ojo, pero un crimen, es decir, el crimen grave normalmente nosotros lo asociamos con los bienes asociados a la propia vida de las personas. No, esos crímenes graves siguen teniendo el nivel y el umbral máximo de garantías del derecho penal moderno, del derecho penal liberal. Lo que digamos deja de tener desprotección es precisamente la introducción de categorías, por ejemplo, como miembros del crimen organizado, como bandas terroristas. Y esa dualidad se introduce no por la cuestión del género y de la raza, que está prohibido constitucionalmente en casi la mayoría de derechos penales occidentales. Te digo, eso a mí me parece interesante, porque yo entiendo que la afirmación que tú haces aquí, como una afirmación empírica, es válida. Pero si nos basamos en este derecho penal, que se supone forma parte del sistema jurídico mexicano, esto está prohibido. Y sin embargo, la contradicción se hace patente por la vía del tratamiento del crimen organizado. Entonces ahí sería, creo yo, otro punto por el cual pudiera fortalecer o robustecer este argumento. Por ejemplo, te pueden espiar, te pueden... Efectivamente, intervención de comunicaciones, todo eso, efectivamente. Bueno, otra cuestión que a mí me parece interesante, y ya con esto voy terminando, yo no sé si advierto parte de tu discurso cierta o descontento, digamos, desde el punto de vista de la filosofía política, de la teoría política, con el liberalismo como basamento de las sociedades contemporáneas. Sobre todo se ve en la última parte en esa contraposición entre el individualismo, el comunitarismo, y hay una parte, por ejemplo, donde tú trazas una distinción entre el individualismo y el interés general. Y por ejemplo llegas a decir que ese interés general se identifica con el interés del Estado, pero a mí esa idea se me hace sumamente fuerte, porque típicamente los que asocian la idea del interés general con la idea del interés del Estado son los estados totalitarios, típicamente. Entonces yo no sé si ahí, mira, está en la página Perdón, para que vale. Ok, dice, la segunda contradicción que ocurre en el mundo moderno es la que pone el individualismo en interés general. En el primer caso, en la búsqueda del bienestar de uno mismo o de su allegado, se suele sacrificar el bienestar del Estado. Pero, bueno, no sé, yo por este pregunto, ahí tengo una duda, digo, ¿sí realmente identificas el bienestar general con el interés del Estado? ¿O sí parte de ese presupuesto? Y a lo que voy es a lo siguiente, yo advierto cierta
lectura, digamos, en términos, a lo mejor no sé si comunitaristas, pero en términos, por ejemplo, de tipo de ética de las virtudes, del tipo de una filosofía política que permite cierta cohesión, identificación social, más que el típico homo económicos, que hay también varias partes en donde tú lo criticas. Y digamos, esos son, para terminar, y obviamente felicitándote las impresiones. Se nos fueron, pero ustedes realmente con su generosidad pues recordaron algunas partes del libro que son interesantes y mencionaron. Sí, qué buena cosa para una polémica, ¿no? Yo siempre he pensado que así como se hablaba del socialismo realmente existente, hay que pensar en el liberalismo realmente existente. O sea, efectivamente, no es un debate meramente entre totalitarismo y democracia, sino es el debate, como dice Popper, de dos liberalismos. O sea, recuerda el momento maquiavélico, ¿no? Si lo recuerdas. O sea, hay una ética de la virtud ciudadana. O sea, el liberalismo surge con esta contradicción, si es una ética de la virtud ciudadana o si es el mundo del homo económicos, sin necesidad de llevarnos hasta la visión totalitaria, ¿no? Como sabemos, ganó la visión del homo economicus sobre la visión de la virtud republicana, ¿no? En ese sentido, sí, quizás estatal aquí hubiera sido mejor. Traiciona a la sociedad que traiciona al Estado. Eso hubiera sido bueno tenerte de lector antes de ver el libro, ¿no? Porque estas cosas son muy importantes porque dan un matiz, claro, que sí que es interesante que lo localizaste, ¿no? Y por ejemplo, lo de la desigualdad ante la ley, has dado una idea muy interesante, pero en realidad, y otra vez, qué bueno hubiera sido platicar contigo. No, lo que yo tenía más en mente cuando escribimos esta parte era en los hechos, ¿cómo es un juicio? Pues el que tiene dinero compra al juez, y el que tiene dinero inventa las pruebas, y el que tiene dinero hace que no vaya el abogado del otro, y el que no tiene dinero no, y entonces pierde todos los casos. Y el que tiene un amigo en el sistema judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que produce, si no en la ley misma, si en los hechos, si es lo que produce una desigualdad ante la ley, ¿no? En el narcotráfico, los que menos sufren son los que más ganan, son los que lavan el dinero. Siempre logran buenos acuerdos para no ir a la cárcel muchos años. Siempre logran buenos acuerdos, pero está demostrado esto. Entonces, toda la cadena del problema y demás, los que más sufren, ¿quiénes son? Otra vez, la desigualdad ante la ley, son parte del mismo problema, pero pues a ti te tocó ser sicario porque eres pobre. Entonces tu tasa de mortalidad, tu tasa de homicidio en ese ámbito es gigantesca, te matan los soldados, pero el que más dinero gana es este otro. Son iguales, es la misma cosa, porque los dos son parte del crimen organizado. Los dos es parte de la misma red, y no podría existir sin toda la cadena. Y sin embargo, a este le va muy mal y a este no le va muy mal. Vamos a ver las tasas tremendas de homicidio dentro de los grupos que vivimos. Sí, fíjate, qué bueno que mencionas eso. De hecho, yo creo que precisamente esto es lo que debería de haber un punto de encuentro entre, digamos, una visión estrictamente jurídica o normativa, porque, digamos, el jurista está pensando en la norma penal y está pensando sobre todo en el deber ser, efectivamente, en la transgresión de la norma, pero no tiene en cuenta todos estos elementos. Y fundamentalmente yo aquí, esto es muy importante porque también ya desde el punto de vista de la sociología jurídica y fundamentalmente de la sociología jurídica, no es crítica, pero una sociología jurídica que quiere tener una base empírica realmente más robusta, hay un llamamiento efectivamente a fijarnos no en, por ejemplo, no en los grandes casos judiciales, no en la sentencia del matrimonio igualitario, no a cómo la Suprema Corte a golpe de sentencias nos está cambiando el mundo y cambiando la realidad normativamente,
sino a ver y analizar efectivamente cómo funciona el engranaje judicial desde el punto de vista de lo que es más bajo, los acuerdos, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, todo este tipo de panorámica que en gran medida, al no ser los campos espectaculares, publicitados, se pierden. Y realmente ese es el trabajo, creo yo, que te digo otra vez, desde el punto de vista de la sociología del derecho, con ustedes, puede haber cierta aproximación, o más bien es necesaria una cierta aproximación, porque efectivamente necesitamos los conceptos para trabajar, es un trabajo de orfebrería, o conceptual, o filosófico, lo que sea. Pero luego nosotros también necesitamos contrastar esos conceptos puramente normativos para que no se queden en el puro aire, ¿no? Pero viceversa también, el trabajo puramente empírico también a veces peca de quedarse a ras de suelo, ¿no? Y a ras de suelo me refiero efectivamente a no tener a veces una visión crítica, una visión, bueno, siempre una visión interpretativa va a ser necesaria, ¿no? Porque con más datos que tengas tú más los vas a interpretar, o sea, no es que eso sea como la realidad así a la que nos estabas llevando directamente. Pero en ese sentido, bueno, celebro esto y de verdad que me resultó sumamente enriquecedor. Te digo, esa es mi información, y cuando Edgar me invitó, yo le dije, yo puedo de alguna manera centrarme en esto, porque del otro ni tengo mi expertise ni estas cosas, pero a mí me interesan además estos temas, y te agradezco mucho. No, yo estoy muy agradecido con tu comentario, gracias por leerme, ¿no? Por leernos. Muchas gracias. Abrimos una sesión de preguntas. Sí, mire, yo quiero hacer una pregunta muy breve. Nada más me llamó mucho la atención lo que dijo en el momento de que anteriormente, como vulgarmente se podría decir, la old school, eran bandidos sedentarios y ahora son bandidos nómadas. ¿Por qué pasó esto en el caso de México? Bueno, tenemos un apartado aquí en el libro que vamos a exponer los siguientes días, donde vamos a ver las etapas, ¿no? Vamos a verlo con una explicación más genealógica, más clara. Pero bueno, para contestarte así muy rápidamente, tuvo que ver con cómo creció la dimensión del negocio, ¿no? Eso abrió mucho el apetito a criminales de altísimo rango. Tuvo que ver también, ese crecimiento estuvo relacionado con cosas muy azarosas de la historia, con el papel que jugaba Colombia llevando la droga a Estados Unidos. La vía más sencilla había sido, como ustedes recordarán, según la serie la vía más sencilla era por Cuba y luego por Miami, y el régimen de los Castro estaba muy de acuerdo en que se fuera. Había que envenenar a los capitalistas, ¿no? Y de paso pues sacar una renta del asunto. Entonces esa ruta se acabó porque Ronald Reagan le pide a la Marina que le envenenara, y entonces los colombianos meten la droga por México, y ahí vino un pacto con los cárteles mexicanos que los hace de un tamaño que no tenían. Estoy hablando de los años 80. Bueno, esa es una de las explicaciones de por qué se vuelven, porque empieza un desorden. Espérame, Jorge Tocayo, mira, acuérdate que según la teoría sociológica, la teoría política, donde hay mucha abundancia, la sociedad se desorganiza. La sociedad no está preparada para de pronto recibir un montón de dinero. A ver, yo les doy ahorita mismo un se gana la lotería, se divorcian, se desorganiza la sociedad, se desorganiza más, ¿no? Se descompone más, pasan cosas, ¿no? O sea, cuando hay mucho dinero, la situación cambia muy rápidamente. Entonces todo eso se desorganizó muy rápido. Bueno, hay otras razones, pero ya las veremos con más detalle cuando expongamos así. Muchas gracias. Bueno, me llamo Rodrigo Núñez, no voy a llegar tarde, pero me interesó mucho este tema y para mí sí es muy importante. ¿Dónde cabe la teoría del narcotráfico o el crimen organizado en la teoría de combatir a otros sistemas económicos? Por ejemplo, el comunismo, el socialismo.
Lo digo porque en los 80s hubo un periodista estadounidense que se llamaba Gary Webb, que encubrió a la CIA, o sea, descubrió a la CIA que le estaba vendiendo crack cocaine a los barrios bajos de Los Ángeles, que eran meramente los afroamericanos, los negros, y usaban el dinero para combatir las guerras de contras en El Salvador. Entonces, o sea, sí, yo sé que existe la teoría, pero puede ser real, puede ser verídica. Sí, digamos, hay de los dos lados, ¿no? O sea, el narcotráfico es un negocio muy grande, muy jugoso, y claro, se ha usado para desestabilizar a los enemigos. O sea, lo ha usado Ronald Reagan, pero lo ha usado también Maduro, por supuesto. O sea, no tiene una etiqueta realmente política clara, se puede usar de acuerdo al contexto. Incluso puede a veces reforzar un sistema político, no solamente ser una cosa que ataque. Piensen ustedes de dónde viene Evo Morales. No había habido un régimen más estable en Bolivia en todo el siglo XX, quizás en toda su historia, que el de Evo Morales. Es el líder de los cocaneros. Fíjense qué interesante. O sea, ahí no desestructuró, ahí estructuró un estado fuerte. Nunca había tenido esa fuerza el estado de Bolivia. No es muy fuerte todavía, por supuesto. Cuesta mucho trabajo, pero es muy impresionante lo que se ha logrado. La teoría que tú dices es totalmente comprobada, ¿no? Se utilizó dinero de la droga, claro, la CIA pues, ha trabajado con narcotraficantes. Claro que sí. Creo que hasta le costó la vida, ¿no? ¿Verdad? Y ha trabajado y claro, o sea, es que recuerda que las guerras cuestan muy caro. Y para financiarlas, pues a veces el Congreso es muy tacaño, nunca aprueba todos los presupuestos. Entonces hay que buscar otros medios de financiamiento, ¿no? Desde la guerra de Vietnam pasó eso. Y por ejemplo, bajo ese esquema, ¿no?, que pasó en El Salvador, ¿cómo lo podemos tipificar en México? O sea, ¿cómo se hizo en México que se hizo tanto caos con el crimen organizado? O sea, ¿bajo qué régimen? ¿Bajo reformas energéticas? O sea, ¿cómo se implementó el crimen organizado usando los poderes gubernamentales en... No, vamos a ver cuando vemos las etapas del narco, que el crimen organizado nace en México como un complemento del Estado, en donde el Estado no tiene ninguna... La ausencia del Estado, la segunda categoría de homicidio, vamos a ver algo muy parecido en la historia de la relación crimen organizado-Estado. Vamos a ver que surge ahí en donde había grandes vacíos, donde el Estado ya no llegaba. El Estado mexicano era muy débil, era muy pobre. Entonces de pronto tenías que tener policías municipales en todos lados y no tenías dinero para atenderlos. Entonces les permitías que se corrompieran con el crimen organizado. No que se convirtieran en cultivadores de droga ni en narcotraficantes, sino que se corrompieran. Entonces, el surgimiento del crimen organizado históricamente en México tiene que ver con la ausencia del Estado en muchos lugares. Vamos a ver más, no en torno a determinada política, y con una oportunidad histórica increíble, que fue la prohibición de las drogas en Estados Unidos y la no prohibición de las drogas en México. En México se prohíbe como 10 años después, no me acuerdo de qué vamos a empezar. Es decir, la droga está permitida en México a principios del siglo y Estados Unidos ya la prohibió. Y entonces vimos el gran negocio, dijimos, claro, parte de los gringos. Yo, qué maravilla que la haya prohibido porque ahí les va la exportación. Al punto y el sobreprecio, porque ya está prohibida ya y qué bonito. ¿No? Acuérdense que las guerras del opio en China, cuando empiezan porque le prohíben vender el opio inglés, ¿verdad? Se prohíbe vender el opio inglés, entonces van los ingleses, y el primer narcoestado de la historia, Inglaterra, va y hace una guerra y dice, ¿cómo no me permites vender mi opio? Y ¿saben qué pasa cuál es la opinión de los productores de opio? Dicen,
No, que no se legalice, porque va a bajar el precio. No se legalice. Los propios productores de opio, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo producían en la India, lo producían el papá de George Orwell era el encargado de esa oficina, ¿no? El escritor. Entonces, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que vamos a ir viendo con más detenimiento. Vas a quedar más satisfecho cuando veamos estas etapas con la respuesta. ¿Otra pregunta? Bueno, a mí me sorprendió al ver las tablas de comparación y vi que Brasil, el nivel de, o sea, que la delincuencia en Brasil es incluso más alto que aquí en México. Pero hace poco yo vi un listado de las ciudades más peligrosas del mundo y está México en primer lugar. Incluso Brasil también estaba, pero ya a niveles más bajos. Entonces, no sé, ¿qué es lo que toma en cuenta para llegar a para determinar que Brasil esté en primer lugar, o sea, que incluso a nivel que esté arriba de México? Que sea arriba de México. Sí. Porque también Hay un índice de ciudades más violentas del mundo, pero también hay un índice nacional de homicidios. Es decir, el índice de ciudades más violentas, México tiene 3 o 4 ahí en las 10 más violentas, ¿no? Es una cosa... Pero son tan excepcionales sus niveles de violencia que cuando se hace el promedio baja bastante. De hecho, vamos a ver en el propio libro cómo más de la mitad de los municipios en México no tienen ni un homicidio doloroso al año. Pero aquí Eso distorsiona mucho. Sí, pero mi duda es, pero Brasil es el doble de México, entonces no sé si también toma en cuenta eso, si cambia algo. Bueno, nosotros tomamos evidentemente todos son las cifras oficiales, ¿no? O sea, cuáles las que reportan ante el índice de desarrollo humano de los países. Y es de ahí que tomamos los promedios, ¿no? Y claro, tomamos en cuenta, ya en el caso mexicano, vas a darte cuenta de las diferencias tan brutales que hay entre un estado y otro, entre un municipio y otro. Tenemos al final esas tablas. Efectivamente, cuando uno ve los índices de Guerrero, pues uno dice, ¿qué es esto? Esto sí es Afganistán, ¿no? Pero cuando uno ve los índices de Aguascalientes, pues dice, ay, pues esto parece Kioto, ¿no? Suiza, ¿no? Entonces, eso es... No te creas que los resultados son diferentes. Está todo en la bibliografía y en el libro. Pero sí, entiendo tu duda, ¿no? O sea, ¿por qué si México tiene 5 ciudades superviolentas y Brasil no? Bueno, porque es otro índice, ¿no? El promedio lo que hace es el promedio nacional. Que justamente mañana vamos a ver el tipo de homicidio que se da en las ciudades dinámicas, ¿no? Que es donde el crecimiento demográfico ha sido exponencial. Entonces pasa que donde sucede más violencia es en municipios que están realmente muy focalizados, que son los municipios abandonados por el Estado o de paso a la frontera, ¿no? Entonces todas las ciudades que están en la frontera tienen índices de homicidio mucho más altos que algunas comunidades rurales que tienen un homicidio al año, ¿no? Entonces, en realidad sí puede haber muchas ciudades que sean mucho más violentas que en Brasil o incluso que en otros países de América Latina, pero el promedio nacional ya en términos porcentuales y proporcionales, en realidad a México se le sitúa como un promedio, o sea, está en el promedio. Muchas gracias.